El cuerpo humano es una maquinaria perfecta. O eso nos gusta creer. Vivimos bajo la ilusión de que tenemos el control de nuestra biología, pero la realidad es que somos el resultado de un delicado equilibrio de códigos genéticos. Y a veces solo hace falta que una letra, un solo aminoácido se desplace para que la existencia se transforme en una pesadilla que ni la ciencia más avanzada puede explicar. Hoy no hablaremos de gripe, ni de cáncer, ni de dolencias comunes. Hoy descenderemos por los peldaños de lo imposible, desde cuerpos que se convierten en piedra, hasta cerebros que olvidan cómo dormir hasta morir por agotamiento. Esto es el iceberg de las enfermedades más raras y perturbadoras de la humanidad. Imagina nacer y que tu primer contacto con el mundo sea el dolor de tu propia piel desgarrándose. Los bebés que padecen esta anomalía nacen con una capa de queratina tan gruesa que actúa como una armadura. Al secarse con el aire, esta armadura se agrieta, creando placas en forma de diamante. Sus ojos y labios son forzados a invertirse hacia afuera, dándoles una apariencia que, para los ojos no preparados, resulta aterradora. Antes era una sentencia de muerte inmediata. Hoy es una cadena perpetua de cuidados extremos y dolor constante. Aunque es devastadora, la ciencia la tiene bien catalogada, ocurriendo en 1 de cada 300.000 partos. La epidermodisplasia verruciforme no es madera, aunque lo parezca. Es una vulnerabilidad genética extrema al virus del papiloma humano. Mientras que en una persona normal el virus causaría una simple verruga, en estos pacientes el cuerpo pierde el control. El resultado son crecimientos masivos de queratina que brotan de las manos y pies, asemejándose a la corteza de un tronco viejo. El paciente pierde la utilidad de sus extremidades, cargando con kilos de corteza que, si se extirpan, vuelven a crecer con más fuerza. Es el cuerpo perdiendo la batalla contra un virus común. Una vulnerabilidad genética tan específica que apenas se han documentado 200 casos en toda la historia de la medicina. Fibrodisplasia osificante progresiva. A menudo llamada el síndrome del hombre de piedra. Esta es, quizá, una de las formas más poéticas y horribles de morir. Debido a una mutación, cualquier golpe o inflamación en los músculos o tendones hace que el cuerpo los repare convirtiéndolos en hueso sólido. Lentamente, un segundo esqueleto comienza a crecer sobre el primero. Los pacientes terminan convertidos en estatuas vivientes, incapaces de moverse. Muchos deben elegir, antes de que su mandíbula se selle para siempre, si quieren quedar congelados con la boca abierta para poder alimentarse, o cerrada por estética. Una prisión de calcio donde la mente queda intacta, pero el cuerpo es una celda. Con una probabilidad de 1 en 2 millones, es más probable que te caiga un rayo a que tus músculos decidan convertirse en hueso.
El síndrome de la persona rígida es muy parecido al síndrome anterior, pero con una diferencia cruel: el dolor. Los músculos se tensan de forma tan violenta y sostenida que pueden llegar a fracturar los propios huesos del paciente. Lo más inquietante es que los ataques pueden ser detonados por un ruido fuerte o un susto repentino. Imagina vivir con el miedo constante de que un sonido inesperado te convierta en un bloque de mármol sufriente. Afecta a una persona por cada millón. Un aislamiento doloroso, donde el cuerpo se vuelve tu propio sarcófago. ¿Cuánto tiempo puedes pasar sin dormir? ¿2 días? ¿3? En esta enfermedad, causada por un prión, una proteína malformada que agujerea el cerebro, el tálamo se colapsa. El tálamo es la puerta del sueño. Cuando se rompe, la puerta se cierra para siempre. El paciente entra en un estado de vigilia permanente. No importa cuántos sedantes tome, el cerebro simplemente ha olvidado cómo apagarse. Siguen meses de alucinaciones, pérdida de peso y demencia, hasta que el cuerpo muere por el agotamiento más absoluto que un ser humano puede experimentar. No es algo que te dé. Es una maldición de sangre. Solo 40 familias en todo el planeta portan este error en su ADN. Este es el peldaño donde la psiquiatría se encuentra con el horror puro. Los pacientes con Cotard están convencidos de que están muertos. No es una metáfora. Afirman que sus órganos internos han desaparecido, que su sangre se ha secado o que su carne huele a podrido. Algunos dejan de comer porque los muertos no necesitan alimento, o intentan hacerse daño para demostrar que ya no pueden morir otra vez. Es la desconexión total entre el yo y la vida. Es tan escaso que la mayoría de los psiquiatras jamás verán un caso en toda su carrera. Es como si el universo decidiera apagarte. El sistema inmune ataca los microvasos que alimentan el cerebro, los ojos y los oídos. En cuestión de meses, el paciente puede quedar ciego, sordo y con una demencia severa. Es una triada de oscuridad que aísla a la persona en un silencio y una penumbra total mientras su propia mente se desintegra. Menos de 500 casos en el mundo desde su descubrimiento en 1979. Quizá el concepto más visceral de esta lista. Un teratoma es un tumor de células germinales, pero a diferencia de otros tumores, este tiene la capacidad de formar tejidos complejos. Se han encontrado tumores con dientes perfectamente formados, cabello largo, globos oculares e incluso estructuras cerebrales y extremidades. No es un feto, pero el cuerpo está intentando construir algo. Es la biología creando una parodia de la vida dentro de tus propios órganos.
Si hablamos de horror visual, esto supera cualquier cosa. La gangrena de Fournier es una infección necrotizante que ataca los genitales y el perineo. No es una infección lenta, se propaga a una velocidad de 2 a 3 centímetros por hora. Literalmente, el paciente puede ver cómo su carne se torna negra y muere mientras el olor a descomposición inunda la habitación. La tasa de mortalidad es altísima, y los que sobreviven quedan con desfiguraciones que parecen haber sido causadas por una explosión. Es el cuerpo pudriéndose mientras aún intentas respirar. El síndrome de Lesch-Nyhan es un error genético en el metabolismo de las purinas, pero su síntoma principal es lo que te helará la sangre. Automutilación compulsiva. El cerebro del paciente lo obliga a morderse a sí mismo con una violencia incontrolable. Los afectados se arrancan los labios a mordiscos o se muerden los dedos hasta llegar al hueso. No es que quieran hacerlo. Es un impulso tan poderoso que los pacientes gritan de terror mientras sus propios dientes destruyen su cuerpo. Muchos deben vivir encadenados o con todos sus dientes extraídos para evitar que se devoren vivos. La medicina tiene nombres para estas cosas, pero para quienes las padecen no son diagnósticos, son condenas. Apaga la luz. Intenta no pensar en los millones de procesos que ocurren ahora mismo dentro de ti. Y reza, porque ninguno de ellos decida esta noche cambiar de dirección.